Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Hoy en Tus Derechos conversamos acerca de un tema que, debiendo ser algo que avance con muchísima celeridad y premura, continúa siendo del grueso en la carga procesal del sistema de justicia. Hoy en Tus Derechos hablamos sobre el derecho de alimentos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Según la definición de la palabra, alimento es cualquier sustancia que puede ser asimilada por el organismo y usada para mantener sus funciones vitales. Cualquier sustancia que sirve para mantener la existencia de algo. Sin embargo, cuando hablamos de todos los tipos de alimento que demanda un niño o niña para asegurar su sano desarrollo, la definición queda superada solo con el plano emocional y espiritual, sin contar otros factores esenciales como salud, educación y vivienda. Aunque para muchos la sola existencia de un hijo nos genere sin necesidad de repensar nada el impulso de producir una serie de recursos para cubrir lo que les haga falta, lo cierto es que una parte considerable de la carga procesal del Poder Judicial la cubren los procesos por alimentos. Jurídicamente, convenciones, decretos y legislaciones protegen a los más vulnerables, los pequeños. En ese sentido, la ley exige a los progenitores, padre y madre, el deber de proveer lo necesario, y si alguno de estos no estuviese en capacidad de asumir o afrontar su parte por algún tema médico o legal, el derecho de alimentos alcanza hasta los abuelos. Es necesario recordar que los devengados o pensiones se consideran o toman en cuenta desde que se interpone la demanda, y desde allí se acumulan si es que no se cumple con el pago regular. Monto del que no se puede simplemente desentender, en tanto se puede incluso hasta interponer un impedimento de salida del país contra el pago de esta responsabilidad o incluir al infractor en registros de deudores. La legislación avanza intentando cubrir toda brecha que pueda significar el incumplimiento de este deber. De hecho, hasta hace unos meses se tenía que iniciar acciones legales cada 2 años, tiempo en que prescribía la demanda. Pero una reciente norma aprobada en el legislativo amplía el plazo de vigencia a 15 años, con lo que se ha dado un paso importante para garantizar el bienestar de los hijos. Tiempo que tendrán ahora casos como los de un ciudadano que, al no registrar bien alguno a su nombre, la madre intentó cobrarle el derecho de alimento de sus hijos de su fondo de AFP, a lo que el imputado alegó intangibilidad. Frente a la contraposición de derechos, el Tribunal Constitucional estimó la reconsideración de los jueces, pues hay que atender los derechos de los niños sin afectar los fondos protegidos por la Constitución. Tendrá que encontrarse la manera, pues si no se puede probar por los ingresos, siempre se puede probar por los egresos. Esto es, los gastos del padre siempre pueden ser referencia para fijar un monto que no podrá eludir. Y es así como el derecho de alimentos termina generando un conflicto de derechos en estas sentencias de las que vamos a comentar esta mañana. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Rocío, mucho gusto nuevamente. Estamos hablando de un derecho particularmente importante porque tiene que ver con la subsistencia de la gente, ¿no? Y vamos a ver 2 pronunciamientos del Tribunal Constitucional que tienen que ver con este tema de manera indirecta, porque esto se ve básicamente en los juzgados de familia, en el Poder Judicial, y digo de manera indirecta porque en un caso lo que se ve específicamente es el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Se trata de una resolución judicial que en primera instancia le otorga a la solicitante de alimentos que de todo el universo de ingresos que percibe un trabajador de una empresa minera se extraiga la parte proporcional a los alimentos. Luego, un segundo juez
que ingresa a ese juzgado, dice, de todo ese universo no le pueden afectar las utilidades que percibe este trabajador. De tal manera que ya no iba a percibir alimentos por toda la suma de ingresos que recibe el trabajador. Si no se había retirado el tema de las utilidades como no susceptible de... Exactamente. Y un segundo es quizá más complejo, porque tiene que ver con una señora que gana el proceso de alimentos, recibe una sentencia fundada y al momento de ejecutar la sentencia traba embargo sobre el fondo de pensiones de una AFP que tenía el esposo, el ex esposo, el demandado. Entonces lo que ha hecho el tribunal es, como se rechazó en primera y segunda instancia por el Poder Judicial, ni siquiera se admitió a trámite de la demanda, ni siquiera hubo contestación de la demanda, es, oiga, este tema tiene relevancia constitucional y debe discutirse. Así que se dispuso que se admita a trámite y empiece el juicio. Claro, pues se ha tenido que, bueno, un poco desesperado, ¿no? Se ha tenido que cobrar o intentar cobrarse de ahí, en tanto no había remuneración, pero debe haberla por algún lado, si no de dónde se cobran las AFPs. Bueno, y es que se da este conflicto de derechos. Vamos a ir a la pausa, Felipe, amigos, pero regresamos hablando esta mañana de derecho de alimentos. Volvemos.